Hola, mi nombre es Edwin Gandarillas. En esta oportunidad para explicar el tema de la etapa preparatoria del proceso penal. ¿Sí? Bien, primero que nada quisiera explicar el tiempo de duración que dura la etapa preparatoria. Bien, en el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal establece una duración de 6 meses y dice además en el plazo máximo de 6 meses de iniciado el proceso. Bien, ¿cuándo inicia el proceso? Entonces, era el análisis que estaba realizando. A mi interpretación, que puede haber una distinta, y habría que ver si hay alguna sentencia que yo busqué y no pude encontrar. Pero ni bien encuentro una respuesta diferente a la que tengo, la voy a poner en los comentarios, ¿ok? Y si ustedes tienen también, ¿por qué no? ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuándo es ese inicio? ¿Cuándo se da ese inicio del proceso? A mi interpretación se da al momento de la denuncia, al momento de la denuncia ante el oficial de policía o la acción directa o cual sea la causal por la cual inicia el proceso. Desde ese inicio es desde donde se debe contabilizar estos 6 meses de lo que habla el artículo 134, que se puede ampliar. ¿Ok? Bien, apartándonos de ese tema, vámonos al artículo 301 y específicamente el 302 que habla el fiscal posterior después de la etapa preliminar, que va a culminar en esos 20 días que tiene el oficial o funcionario policial investigador al caso para realizar las investigaciones preliminares. Finalizado ese plazo, bueno, el fiscal tiene de oficio o a solicitud del juez, en un plazo de hasta 5 días, tiene la opción de presentar la imputación formal o otras opciones, ¿no? Para que el proceso continúe, necesariamente debería de presentar la imputación formal, o es la forma más regular para que el proceso continúe su recorrido. Bien, en el supuesto, pongamos que el fiscal decide imputar, dentro del cual va a solicitar medidas cautelares y podría solicitar la detención preventiva, ¿no? Porque existen otras también, porque la detención preventiva, ¿no? Es como que la medida más drástica, ¿no? Entonces, el actual procedimiento nos dice, nos dice que tenemos que buscar una medida lo menor rigurosa para el imputado, ¿no? Salvo que no haya, pues, muchos elementos, ¿no? Porque este tema es debatible en la audiencia, ¿no? Hay que ver qué tantos riesgos hay, qué tanta probabilidad hay del hecho y qué tipo de delito es, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un robo, ¿no? Si es un robo agravado, ¿no? Si es un ya delito más grave como secuestro, eh, extorsión, ¿no? Ese tipo de delitos que son más graves y viendo los indicios, puede ser que exista un video, un testigo que haya visto todo, que esté grabado, o sea, hay casos y hay casos, ¿no? Hay casos donde no hay muchas pruebas, muchos indicios, y hay otros donde sí está repleto de pruebas. Entonces, en estos casos es más fácil, obviamente, que sí o sí va a haber la detención preventiva, ¿no? Pero bueno, los abogados de todas maneras, pues debaten en la audiencia, ¿no? Conflictúan sobre qué medidas van a tomar. Bien, entonces el fiscal presenta la imputación. Bien, entonces estamos que el fiscal decide presentar la imputación. En este caso, el imputado tendría que estar arrestado, ¿no? En la mayoría de los casos está arrestado, ¿no? Se lo arresta, se lo puede arrestar, por ejemplo, en el momento de su declaración o desde el primer momento de que sucedió el hecho delictivo por el cual se lo está denunciando, bueno, ¿no? Entonces, como está detenido, se mantiene la regla de 24 horas que tiene que ser puesto a conocimiento del juez para que él decida sobre su situación jurídica, es decir, sobre la aplicación de la detención preventiva o otras medidas cautelares o la libertad irrestricta. Bien, entonces, a ver, para continuar podríamos hablar de cómo se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares. En sí, sobre ese tema no hay un procedimiento dentro del procedimiento penal. Así que lo que se hace es tratar de aplicar
el artículo que regula el juicio oral, que es el 344 del Código de Procedimiento Penal. Eso, ¿no? También hay que entender que el juez es el director del proceso, ¿no? En cualquier materia, él es el director. Entonces, ante un vacío legal, él puede crear un procedimiento, siempre y cuando respetando el derecho de las partes, sobre todo el de la igualdad, ¿no? A oportunidades. Bien, pero ¿qué dice este procedimiento establecido en el 344? Se instala la audiencia, ¿no? Se lee la imputación para ver cuál es para que el imputado, más que todo, tome conocimiento de cuál es el hecho por el cual se lo está investigando, cuáles son los riesgos también establecidos por la fiscalía, la parte creyente, verificada también la presencia de las partes, ¿verdad? Bien, posterior a eso lo que procedería el juez es a verificar si hay algún incidente, ¿no? Podría preguntarlo o podría ser que no, pero las partes, los abogados, tienen que estar atentos a que si quieren presentar un incidente, traten de presentarlo antes de que le dé la palabra a las partes, ¿no? Que lo pueden presentar también, ¿no? Pero el- el- para tener un orden sería ideal que si tienen un incidente, una excepción que presentar, la planteen al momento. Y si el incidente, excepción que quieren presentar es a causa de la resolución, bueno, ya es al finalizar la audiencia. Bien, habiendo incidente, no habiendo, pues si hay, se tienen que resolver al momento, ¿no? Y se podría llegar a suspender la audiencia. Ahora, si no, eh, pues el proceso continúa, ¿no? El proceso continúa. Entonces, lo que procede, de acuerdo al artículo 344, es que en un primer momento habla el fiscal, fundamentando su imputación, los riesgos procesales y las medidas que está solicitando. Luego la parte querellante, luego la parte de la defensa, el abogado, se le cede la palabra al imputado para que preste su declaración y se le puede realizar un pequeño cuestionario porque la, los fundamentos que van a determinar la medida cautelar son la probabilidad de que él sea autor y la posibilidad de que él vaya a obstaculizar el proceso. Entonces, en base a esto, es imprescindible que si el imputado está dispuesto a declarar, se le puede realizar unas preguntas para verificar, ¿no?, esa probabilidad de que él fue el autor del hecho. Bien, posterior a eso, le toca la parte de la víctima, que puede declarar, ¿no?, lo que sucedió en ese momento, y también, por igualdad de parte, le pueden realizar preguntas a fin de, ya que ella es testigo, ¿no? A la vez es testigo y a la vez es víctima. A menos que sea otra persona, la denunciante, en el caso de una persona mayor, ¿no?, que no sea presencial, es decir, que la víctima no sea la misma que fue afectada por el hecho. Es decir, agreden a, digamos que me agreden a mí, y estoy tan mal físicamente que estoy hospitalizado, entonces no puedo presentarme a la audiencia. Se va a presentar mi esposa o mi madre, mi padre, hermanos en calidad de víctima a representar, a decir eh, lo que sepan, lo que quieran respecto al caso, ¿no? Finalizada la audiencia esta vez, bien, finalizada entonces la audiencia, medidas cautelares, el juez va a tener las opciones, de acuerdo al artículo 235 ter, de 1. Resolver la improcedencia de la solicitud, en este caso de medidas cautelares de protección. 2. Resolver la aplicación de medidas o las que hayan sido solicitadas. 3. La aplicación de la medida o medidas menos graves que la solicitada. Es decir, si la parte de la fiscalía, por dar un ejemplo sencillo, solicita la detención preventiva porque hay riesgo de que eh, el imputado se acerque a la víctima, se podría establecer, por ejemplo, una medida sustitutiva menos grave a esa para proteger ese riesgo, ¿no?, de que él se acerque a ella,
la detención domiciliaria, ¿no? Que no pueda salir o que tenga un funcionario que lo regule. Entonces, a eso se refiere una medida menos gravosa, pero similar a la que se solicitó. Bien. Ordenado esto, la parte, cualquiera de las dos, que se sienta afectada con la resolución ordenada por el juez, puede presentar la apelación. Apelación. Bien, en esta parte es importante estar activo en referencia al efecto que va a tener la apelación, que puede ser recurso de apelación incidental, en el punto 3, que esto está en el artículo 403, en el punto 3, que dice, la que resuelve medidas cautelares o su sustitución. En la parte del 394, bien, lo que le quería decir es que en la parte donde explica las normas generales de los recursos, en el artículo 396, en el punto 1 dice, tendrán efecto suspensivo, salvo disposición contraria. Es decir, que si yo apelo sobre las medidas cautelares que ordenó el juez, pues se suspenden mientras que no se resuelva esa apelación. En este momento se debería entender así. Por ejemplo, a mí me pasó un caso donde el juez ordenó la devolución inmediata de acuerdo a las medidas de protección establecidas en la ley 348 como el levantamiento de inventario de los bienes, la entrega inmediata de bienes personales, que en este caso era una televisión, dos cocinas y cuestiones así pequeñas, que lo ordenó el juez, ¿no es verdad? Y la parte lo apeló. Y había ahí una confusión entre si teníamos que esperar a que se resuelva la apelación para ir con el funcionario policial a que se realice el inventario y que nos entreguen dentro del día, pues la televisión y lo que se ordenó por el juez, o, o si había que esperar, ¿verdad? Bien, aquí en este primer momento, en el 396, dice, tendrán efecto suspensivo. Pero veamos qué dice el artículo y también hay que darse cuenta que dice salvo disposición contraria, ¿no? Bien, en el artículo 251, apelación, que habla de las medidas cautelares, dice, la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de 72, ¿no? Pero dice no suspensivo. Por tanto, las medidas cautelares ordenadas por el juez en la audiencia de medidas cautelares, así hayan sido apeladas por cualquiera de las dos partes, se deben de cumplir y posterior, ya, ¿no? Si se resuelve, pues se retrocede lo que se haya hecho hasta el momento. Pero mientras la resolución esté, pues se tiene que cumplir lo que la resolución haya dictado, no importando si existe una apelación sobre ello. Bien, a partir de aquí es cuando termina una primera parte, ¿no? Que el imputado puede ser que vaya detenido preventivamente, más algunas otras medidas que haya ordenado como levantar inventario, por ejemplo, desalojar, ¿no? En caso de violencia familiar, por ejemplo, eh, piden que la mujer que ha sido víctima, ¿no? Que la mujer que ha sido víctima retorne al lugar donde pues, convivía con la otra persona. Y el señor, pues, o desaloja el lugar o está detenido preventivamente. Bien, y podría pasar también en otro caso que estuviera libre, pero con otro tipo de medida cautelar. Pero bueno, el procedimiento continúa así. En ese periodo de los 6 meses que hablábamos al comienzo del video, se tienen que recabar pruebas, indicios, tratar de certificar con la ayuda del fiscal, haciendo solicitudes como representantes de la víctima, ¿no? Solicitando, puede ser informe de teléfono, declaración de testigos, obtención de documentos, ¿no? Muchos elementos yendo armando ya, preparándonos para la acusación, que eso se va a dar después de 6 meses. Bien. Bien, entonces ya ha pasado los 6 meses, ¿no? Ha avanzado la investigación y el artículo 323 del Código de Procedimiento Penal dice lo siguiente. Cuando el fiscal concluya la investigación, tiene varias opciones, que son: uno, presentar ante el juez la acusación; dos,
requerir ante el juez de instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación, ¿no? Esto de conciliación y suspensión condicional del proceso sucede cuando se ha reparado el daño, hay un acuerdo transaccional con la víctima y que pues el delito no sea muy público, que digamos. Público se refiere a que hay delitos de acción pública y delitos de acción. Bien. Entonces, en delitos de acción pública, como el asesinato, el feminicidio, el infanticidio y otros más, no puede haber conciliación o suspensión condicional del proceso, ¿no? Bien, el tema del procedimiento abreviado es cuando el imputado acepta la responsabilidad y solicita, bueno, que se le aplique la medida menos gravosa, ¿no? Pero él acepta la responsabilidad. De todas maneras, se recaban los elementos probatorios y pues no hay más debate, ¿no? Ya que el imputado no está ejerciendo defensa. Bien. Bueno, entonces con eso terminaría la etapa preparatoria, con la presentación de la acusación, ya listo para pasar a la siguiente etapa, que es ya la del juicio oral. También puede haber acusación particular, ¿no? Directamente dirigida al juez, que no sé, puede ser por error, podría pasar a que el fiscal no presente acusación. Que él, es distinto que el fiscal determine el sobreseimiento, que ahí él se está haciendo a un lado, está diciendo que no existe la probabilidad del hecho, de la existencia, de que haya un delito, entonces no ve él un camino al proceso, ¿no? Es distinto eso, que se puede apelar y hay procedimiento. Se puede realizar la conversión de acciones, ¿no? Que ya no sea acción pública, sino que sea acción privada, para que la parte que se sienta víctima continúe con el proceso. Bien, pero el proceso regularmente debería de ser que se presente la acusación, la puede presentar también la acusación particular, con ambas acusaciones, ya las dos se van a debatir en la audiencia de juicio oral. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Espero haber sido de mucha utilidad para los que les interese el tema y no olviden suscribirse, que eso me motiva mucho a continuar subiendo videos. El siguiente video va a ser etapa del juicio oral. ¿Está bien? Hasta la próxima, que estén bien.